tienes un archipiélago de más de 900 accidentes insulares. Tienes ahí las dos de las tres islas más grandes del país. Está Tiburón, que es la más grande, Ángel de la Guarda, que es la más larga. Tienes más del 50% de los accidentes insulares del país también, en el Golfo de California, y se encuentran en un muy buen estado de conservación. No es fácil llegar a las islas del Golfo, fuera de las que son muy costeras. El resto de las islas es difícil su acceso y esto ha permitido que se mantengan en un muy buen grado de conservación. Bueno, el Golfo de California es un mar muy particular que tenemos en México. Es uno de los 5 ecosistemas marinos con mayor productividad del planeta. Por esta misma riqueza biológica, el explorador Jacques Cousteau lo denominó como el acuario del mundo, ¿no? Y bueno, también representa una importancia económica toda la diversidad de especies y la riqueza que existe de especies, ya que el 50% de la pesca de nuestro país y todo México se extrae de esta región. Alberga a peces muy particulares, endémicos, y a mamíferos marinos también endémicos, que lo hace una zona pues única en el mundo, ¿no? La raza, el 95% de la población mundial de 2 especies de aves marinas, el gallito de mar y la gaviota ploma, acuden todos los años entre los meses de abril, mayo, junio a reproducirse ahí, y es una isla muy pequeña de 1.6 kilómetros cuadrados. Todo esto hace que a su vez sean muy frágiles. En una isla como raza, si tú metieras un gato, te encuentras los nidos así a nivel del suelo, entonces un gato, un perro que se pierda, o peor aún meter un chivo, etcétera, pues mermaría las poblaciones de manera significativa. Entonces los ecosistemas insulares son muy ricos, pero también son muy frágiles. El mayor número de endemismos a nivel mundial ha ocurrido en islas, justamente. Entonces las islas del Golfo han sido, gracias a su belleza escénica, a su riqueza natural, etcétera, sus atributos naturales, pues reconocidas internacionalmente. El año pasado pasaron a ser parte de la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad. Entonces es un reconocimiento de la UNESCO, el Club de Países del Mundo le reconocen a México que tiene este patrimonio natural tan importante que es de toda la humanidad, ya no solamente de los mexicanos. Mira, el Golfo de California es uno de los lugares como privilegiados del mundo, porque en comparación a otras zonas hay baja actividad humana, no está tan contaminado, por ejemplo, como el Mediterráneo, que sí es muy diferente. Es una zona muy productiva, lo que favorece que haya una gran diversidad de mamíferos marinos en el Golfo. Entonces, dentro del país y a nivel mundial es uno de los lugares privilegiados para los mamíferos marinos. Y por lo mismo a nosotros nos interesa mucho porque le llaman como el acuario natural, ¿no?, del mundo. Entonces es un lugar con unas características bien específicas que favorece la diversidad y la presencia de los mamíferos marinos. Y todo el año por las mareas en esta región de las grandes islas, que a consecuencia de la presencia de las islas se mantienen las urgencias constantemente, lo cual hace muy rica la zona esta de las grandes islas para la productividad marina, las pesquerías, la presencia de colonias de aves marinas tan enormes que hay en toda esta región, al igual que mamíferos marinos que viven en esta zona, se alimentan en esta zona, se reproducen como los lobos marinos, ballenas, y pues peces grandes, ¿no?, también.
situación de los mamíferos marinos en el Golfo de California, actualmente se puede decir que está en condiciones aceptables, entrecomillado, porque hay muchas cosas que no se saben. Entonces hay que hacer más estudios en cuanto a la salud de las poblaciones de mamíferos marinos que están en el Golfo, que ya se están haciendo, niveles de contaminación, ver cómo afecta todo esto del cambio en la productividad primaria, la presencia y la abundancia de los mamíferos marinos. Entonces, con la información que se tiene hasta ahorita, se puede decir que es una zona única en el país y en el mundo, donde la presencia de los mamíferos marinos se puede constatar a lo largo del año, que no están muy perturbados y se cree que los niveles de contaminación son bajos. Pero esto hay que demostrarlo, hay que hacer estudios para ver efectivamente qué tan sanas, por así decirlo, están las poblaciones comparado a otras regiones. Tenemos una biodiversidad impresionante. La calidad de agua es excepcional, casi no hay enfermedades, vamos, es único este ecosistema. También es excepcional a nivel de microbiología. Encontramos aquí especies o poblaciones animales que no están sometidas al estrés o a la variación antigénica que podemos encontrar en áreas más abiertas. Por lo tanto, nos permitiría obtener controles de las mismas especies y podemos monitorear, además de hacer un seguimiento epidemiológico de ciertas enfermedades, ya sea como control o como puntos de referencia. Ahora bien, ¿qué importa esto de la microbiología o agentes bacterianos, virales, parasitarios, etcétera, dentro de la conservación? Bueno, son herramientas que nos pueden ayudar precisamente para la toma de decisiones en cuanto al manejo de un área natural protegida. En sí, la microbiología, ustedes lo saben, es muy antigua, se conoce desde tiempos ya inmemoriales casi. Sin embargo, hasta recientes fechas, hablo de tal vez 15, 20 años, empezamos a comprender cuáles son las relaciones importantes a nivel de la microbiología con la salud humana. Y dentro de este contexto se generan filosofías o líneas de pensamiento tales como la medicina de la conservación, que involucra precisamente la salud ecológica. La salud ecológica la genera la salud de los ecosistemas, la salud vegetal, la salud de los animales y la salud humana. Estamos todos interrelacionados y eso lo acabamos de entender. La microbiología aquí juega un papel importante, ya no solo a nivel macro, que sería el estudio de enfermedades en animales, en veterinaria, o enfermedades en humanos, sino como indicadores de la presión de contaminación a nivel de sustrato, agua, arena, suelo, plantas. Eso es importante en ese sentido. Definitivamente, al llegar los humanos aquí, o al empezar a colonizar, a asentarse, al desarrollar comunidades y todo lo que conlleva un desarrollo social, se impacta la zona, se modifican estratos microbiológicos. Efectivamente puede haber transmisión de enfermedades. De hecho, se han demostrado ya algunos casos, no aquí, no hemos llegado a ese grado de estudios, no puedo precisar si los hay o no, pero a nivel mundial ha habido casos en los que enfermedades de los humanos pasan a los animales, ya no solo lo que sabíamos anteriormente y que es común, enfermedades de los animales a humanos, no, ahora también sabemos que nosotros como humanos, como raza, como población, podemos infectar a los animales y podemos diezmar sus poblaciones. Si perdemos o se dispersa alguna especie animal que puede funcionar como un controlador o una barrera biológica para ciertas enfermedades, al no tenerlas ellas, cabe la posibilidad de que se adapten a los humanos y empiecen entonces a afectar a los humanos, que es parte de todo esto que te digo de medicina de conservación. Ya no es nada más el impacto directo de la enfermedad, sino cómo se empieza a ver la variación de los nichos bacterianos. Enfermedades que atacaban solamente cierto tipo de animales empiezan a dispersarse y atacar a los humanos. Enfermedades que son acarreadas por los animales, pero que no atacaban a los humanos, al introducirnos en sus hábitats, efectivamente se adaptan a nosotros y empezamos a sufrir esas enfermedades. Para cada especie hay una situación particular, pero en general creo que están ahorita en una condición aceptable y por lo mismo tenemos que ser bien precavidos
para prevenir que no se afecte de manera negativa la presencia de los mamíferos marinos en el Golfo. Estamos aquí dentro de un refugio natural que se crea en esta zona. Muy emocionante estar aquí. Aquí donde regularmente cuando sube la marea, pues esto se llena de agua. Entonces es una cueva natural. Para mí lo ideal es que no hubiera tantas áreas naturales protegidas, que nada más hubiera áreas naturales. Desafortunadamente, al haber y existir, en muchos casos probados, presiones, sobre todo de origen antropogénico o del humano, que sí están afectando de una manera significativa, incluso irreversible, procesos naturales en los ecosistemas o en disminución de las poblaciones de las especies de vida silvestre, ya sea fauna, flora, etcétera, ¿no? Terrestre, marina, es cuando entonces hay que tomar medidas de otro nivel. Estamos hablando también de áreas naturales de competencia federal, ¿sí? Entonces, poder hacer esta protección y esta conservación en el entendido, esta última palabra, conservación, de poder seguir usando y aprovechando los recursos sin tener que agotarlos, sin tener que ponerlos en riesgo. Bueno, es un reto extraordinario, no solamente para la Dirección de Áreas Marinas Protegidas, para la Inspección de Áreas Marinas Protegidas, es un reto general para la sociedad. Nosotros jugamos un papel específico muy importante, pero el trabajo debe ser, como en todos los problemas relevantes en nuestro país, un trabajo integral, un trabajo conjunto, un trabajo que esté apuntalando desde distintos ángulos un desarrollo que permita la sustentabilidad. Me explico, en el Alto Golfo, en el Golfo de California, pero particularmente en el Alto Golfo, hay una enorme diversidad, hay una gran riqueza de ecosistemas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo que hace es verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental. Entonces, si hay una ley que aplica para el Golfo, para la protección de las especies que se encuentran allá, tenemos obligación de hacerla cumplir. Cuando no se dan esas leyes, cuando el marco legal no está desarrollado aún, pues no tenemos posibilidad de hacerlo cumplir. Entonces, vamos a la par, junto con el desarrollo de la parte legal, la legislación, la normatividad, luego junto con el trabajo de las comunidades, es decir, no hay una tarea de protección que sea realmente eficiente
si no hay una participación nuestra con las comunidades y viceversa, es decir, tiene que ser de manera perfectamente coordinada. Ellos siendo partícipes y nosotros coadyuvando, impulsando que ese trabajo se realice. Las áreas naturales protegidas es una de las soluciones más viables para el problema de la pesca y para pues, conservar los hábitats, ¿no? del Golfo de California. Greenpeace ha propuesto la creación de una red de áreas marinas protegidas en el Golfo de California. Está científicamente comprobado que si nosotros protegemos cierta área en el mar, las zonas aledañas a esta área con protección se van a ver beneficiadas en cuanto a la pesca. ¿Por qué? Porque va a haber una derrama, se llama, de organismos de la zona protegida hacia afuera. Entonces, si nosotros juntamos varias zonas protegidas que formen una red a lo largo de todo el Golfo de California, pudiera haber un mayor beneficio y la pesca se vería beneficiada. Dios mío, lo veo, pero no lo creo. Y la herramienta tiró la vieja, gacha, ahora es de gato que hizo la madrugada. Existen varias categorías y habría que ver muy bien qué tipo de categoría se le va a asignar a diferentes zonas. Hay unas que son protección, por ejemplo, si es de alta productividad, básicamente lo que se requeriría es que no hubiera contaminación, como por ejemplo a través de tráfico marino intenso, o como por aquí en Puerto Libertad hay una termoeléctrica, también puede ser peligroso, ¿no? O la presencia de barcos que transporten petróleo y que hubiera un derrame, eso sería trágico. Pero por otro lado existen áreas que son también de reproducción de algunas especies marinas y que tal vez se debieran de proteger en forma más intensiva o más específica, tal vez permitiendo la pesca en algunas zonas y en otras no. Este último decreto de Reserva de la Biosfera Bahía de Los Ángeles, canales de Ballena y Salsipuedes, pues viene a robustecer una estrategia de conservación en la región. Con ello se tiene ya una red de áreas naturales protegidas, que son costeras, insulares y marinas, ¿sí? Y que incluso se complementa con áreas protegidas también de la península, como el Valle de los Cirios o el Vizcaíno, Reserva de la Biosfera. Esta red de áreas naturales lo que busca es integrar de alguna manera las formas de uso, de aprovechamiento y de medidas de conservación y de manejo que se tengan que hacer en la zona. Aunque uno es un parque, el Parque San Lorenzo, otro es área de protección de flora y fauna como las islas, y otro es una reserva de la biosfera como Bahía de Los Ángeles, la idea es que al final se integre y sea coherente y congruente las políticas de manejo y de uso, ¿sí? Esto conlleva a que pues, todo lo que se realiza ahí pues ahora pues, tiene que estar mejor coordinado, ¿sí? Creo que ese es el reto. Si hay interés de las autoridades, de los gobiernos locales, municipal, estatal, de dependencias del gobierno federal con sus delegaciones acá, creo que sí puede ser una oportunidad para seguir aprovechando recursos que hay ahí de una mejor forma, de una manera sustentable o sostenible, ¿sí? Creo que hay que invertir mucho en la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Que es más allá que solamente educación ambiental. Y esto no solamente es pensar vamos a educar a las comunidades, no, vámonos educando junto con las comunidades, ¿no? Creo que todos tenemos que cambiar en cuanto a la forma de ver y nuestra actitud en cuanto a cómo estamos usando los recursos, ¿sí? Y además creo que sin no buscar problemas donde no los hay, afortunadamente es una región en bastante buen estado de conservación. El reto en el Golfo de California es enorme, es una de las zonas de mayor importancia ambiental en el mundo
Hay un avance enorme en leyes, hay la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente que aplica en la zona, porque hay una reserva de la biosfera, la reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, hay la reserva de Islas del Golfo, etcétera, también en la zona. Aplica la Ley General de Vida Silvestre, recientemente se decretó una zona de refugio para la vaquita, aplican normas sociales mexicanas, la CO 59 que establece las especies protegidas, las especies en riesgo con distintas categorías de protección. Aplicamos también impacto ambiental, verificación de autorizaciones de impacto ambiental. Es decir, hay un sinnúmero de actividades en las que la Profepa tiene la obligación de verificar el cumplimiento. El reto es enorme. Bueno, se asegura primero, decía yo, con la participación de las comunidades, un aprovechamiento racional implica la posibilidad de garantizarlo a largo plazo, la sustentabilidad, la propia definición del desarrollo sustentable. Entonces implica hacer una valoración adecuada del recurso, cuánto se puede realmente aprovechar, si es realmente para aprovechamiento extractivo o si solamente debe ser un aprovechamiento en el lugar, si no extractivo, digamos. Qué capacidad tienen los recursos y los propios ecosistemas para ser aprovechados, qué tecnología tenemos nosotros para impactar lo menos posible a otros recursos o a ese propio recurso y permitirle que se esté reproduciendo, que se mantenga en el tiempo, en el espacio. Y todo eso implica condiciones en las autorizaciones para el aprovechamiento, que las da otra área del sector, implica una valoración del recurso, que lo hace también otra área del sector, y luego implica, que es la parte Profepa, vigilar que se cumpla cada una de esas condicionantes, que ya están establecidas en reglamentos, en leyes, en normas, en permisos, en autorizaciones. En principio, cualquier área natural protegida en este caso, no está negada a que a que no haya desarrollo. O sea, una área natural protegida no es sinónimo de no desarrollo, o de no uso, o de no aprovechamiento. Ya esta es una idea de un par de décadas atrás que ha venido cambiando. Más bien la intención es que en esos sitios que tienen cualidades naturales, culturales y también sociales en algunos casos, pero sobre todo naturales y culturales, étnicos, cuando sus cualidades son tan relevantes, ameritan que tengan una atención y un cuidado en particular, y esto se entiende por lo tanto que existe alguna amenaza. Si no hubiera ninguna amenaza, pues ¿para qué proteger, no? En el entendido de la conservación ahora no es no tocar, sino es aprovechar de una manera responsable, sustentable, haciéndola con la gente, porque al final es con la gente y para la gente esta conservación. Ya pasamos aquellos tiempos en que conservación era no se toca, hay que sacar a los humanos, preferible conservar las especies y la actividad económica van fuera, no. Ahora es diferente, si no podemos lograr encadenar el desarrollo social y económico con la conservación de los recursos naturales, con la continuidad de los procesos ecológicos. No solamente es proteger a las especies, a las poblaciones, a los individuos, sino que los procesos que de manera natural se han venido dando por miles de años, entonces la conservación no se logra. ¿Sí? Entonces las áreas protegidas es una herramienta de la política ambiental mexicana, ha sido la más efectiva para poder acercarnos a poder conservar y hacer un uso sustentable de dichos recursos naturales. Más del 85% del territorio nacional y de áreas naturales del territorio nacional tienen dueños, un tipo de propiedad privada, ejidal, etc. Entonces, por lo tanto, se tiene que trabajar con dichos dueños. No podemos ignorarlos, no se puede ignorar que son propietarios y legítimos, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellos. No se trata de prohibirles que usen, que obtengan algún provecho de su propiedad. En todo caso, es donde viene, cuando hay un interés común por encima de los intereses particulares, pues es cuando la Federación aplica a través de leyes y reglamentos y normas algunas formas de uso de dichos espacios naturales, ¿no? Pero hacerlo, yo creo que no se trata de forzar o de imponer o de expropiar,
sino de trabajar con la gente, y esto desde raíz en el sentido de poder demostrar, poder hacer ver que las formas de uso que están haciendo actualmente de los recursos de su entorno, marino, terrestre, etcétera, pueden no ser las mejores formas y que puede haber otras más amigables con el entorno. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene personal en las zonas permanente. Nosotros nos coordinamos también permanentemente con ellos para el trabajo que realizamos, y lo primero que le pedimos a la gente que utiliza los recursos en las ANPs es que esté informada, que sepa qué hay, que sepa qué se puede hacer, qué no puede hacer, qué no debe hacer. A veces el sentido común aplica, pero no siempre. Hay reglamentos, hay normas, hay leyes, y en general cuando llegas a un área natural protegida tan importante como de las que estamos hablando en el Golfo de California, hay suficiente información, folletos, videos, plática de la gente que está en el área para explicar perfectamente qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces, al usuario permanente es más fácil que lo sepa. A los usuarios esporádicos, turistas que llegan una vez, que ya no regresan, es importante darles la información en el momento que llegan. La CONAM hace eso, la Profepa coadyuva en ese trabajo, y lo fundamental es eso, estar informados qué podemos y qué no. Y ir más a fondo, decir por qué se puede y por qué no, y eso nos va dando un trabajo de educación ambiental también que se reproduce en otros lugares. La Carta de la Tierra te habla de eso, de vamos poniendo ciertas reglas que hay que respetar todos, porque la forma en que estamos aprovechando los recursos del planeta ya es grave, no es la mejor, y es grave las consecuencias de ello, ¿sí? Calentamiento global, los deshielos y una serie de cosas. El Golfo de California presenta diversas amenazas, principalmente lo que es la pesca y los desarrollos turísticos. Bueno, quiero señalar que Greenpeace no está en contra del turismo, sabemos que la región tiene un potencial para desarrollar esa actividad, y tampoco en contra de la pesca. Sin embargo, estas dos actividades que son importantes para la economía del país se necesitan hacer de forma tal de que no dañe el ecosistema. Desgraciadamente ahorita hay un boom de desarrollos turísticos en todo el Golfo de California, y pues están habiendo daños ecológicos y no se ha sabido aprovechar la riqueza natural que tiene la región, ¿no? En cuanto a los desarrollos turísticos, se está siguiendo un modelo europeo, el modelo que se está haciendo en Cancún, se está haciendo en la parte noroeste del país. Sabemos que son prácticamente zonas áridas, zonas desérticas, y pues no podemos seguir este tipo de modelos de desarrollos turísticos. Otra situación es la pesca. El Golfo de California es sometido a una fuerte presión pesquera, tanto por pesca ribereña, pesca industrial y pesca deportiva, ¿no? Para la pesca a veces se utilizan las redes de deriva, estas redes de más de 2 kilómetros de largo, las cuales atrapan a prácticamente cualquier animal que se atraviesa por ahí. Another one. Boy, that's great. That's what I'm talking about. Afortunadamente Baja California todavía tiene zonas muy prístinas pues, del lado del Pacífico Sur, ¿no? Del área, todo lo que es Guerrero Negro, todas esas zonas, y también del lado del Golfo, lo que es Bahía de Los Ángeles, ¿no? Sí, bueno, ahorita Bahía de Los Ángeles es un punto turístico también a desarrollarse dentro de este proyecto llamado pues, Escalera Náutica. Y Bahía de Los Ángeles es muy especial porque es hábitat del tiburón ballena. Es conocido mundialmente este sitio porque ahí pues, uno puede ir a nadar o a ver los tiburones ballenas, ¿no? Sin embargo, bueno, están otra vez los desarrollos turísticos en un boom. Entonces, bueno, es necesario que se respeten el ambiente, ¿no? Creo que el proyecto de Escalera Náutica o de Mar de Cortés es importante por
la derrama económica que puede generar a su alrededor, pero creo que también el proyecto debe de ser muy responsable y cuidadoso de reconocer la relevancia natural y por lo tanto social y económica que tiene esta región noroeste del país, ¿sí? Ya no puede haber formas o modelos de desarrollo de proyectos como la escalera náutica, que en otros años se ha visto que no han sido exitosos, ¿no? Se construyen edificios que después se quedan como elefantes blancos o que pretenden extraer una cantidad de agua para meter campos de golf en el desierto, o sea, cuando el agua de acá proviene de pozos, no hay ríos importantes. Entonces, como que creo que cualquier proyecto de desarrollo, en este caso escalera náutica, debiera de tener esa sensibilidad. Confío en que así es. Confío en que los empresarios industriales y el sector oficial que está empujando esto es sensible a esta realidad geográfica, a esta realidad socioeconómica del noroeste del país. Si es bien llevado, si se apegan y respetan las normas ambientales o disposiciones ambientales que la autoridad correspondiente señale, pues el proyecto debe de funcionar. ¿Y si no, ustedes tendrían alguna injerencia? Claro, donde entramos a la pelea, por decirlo así, es que si eso ocurre dentro de un área natural protegida, pues afortunadamente entonces ahí sí hay más cuidado, hay más ojos que vamos a estar observando el que lo que se haga, pues se haga como se debe. Mientras que antes una opinión técnica de un proyecto podía quedar solamente entre dos autoridades, ahora cuando ocurre en un área natural protegida, además de las autoridades que tienen competencia en el tema, la comisión entramos para revisar a detalle, a fondo, pero con un fuerte componente que, a diferencia de otras instancias de gobierno, nosotros estamos allí. Trabajamos muy de cerca con la gente, con la comunidad, y también tenemos la posibilidad de ser más sensibles a los problemas, a las demandas de las comunidades locales, ¿sí? De hecho, las comunidades locales, por ejemplo, de Bahía de Los Ángeles, no se niegan al proyecto escalera náutica. Desde el 97, 99, ellos hablaban no en términos negativos, no en oposición, hablaban más bien, querían ser socios, estaban dando propuestas, lo que querían era que el proyecto de alguna manera detonara el turismo o turismo de naturaleza o el ecoturismo y traer un turismo europeo o con características del turismo europeo, que es más culto, que tiene más conciencia, es más sensible a los problemas ambientales y es más sensible también a los problemas sociales de las comunidades aledañas, en este caso a Bahía. Y además es un turista que tiene posibilidades económicas de gastar y dejar recursos aquí.
Thank you.